El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Dice aquí la introducción: esta basílica es la catedral del Papa de entre todas las iglesias de Occidente. Esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Hermanos, Dios mismo mandó construir un templo cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto. Dios quiso poner su morada en medio de ellos. En un primer momento este templo pues fue hecho de materiales como telas, pieles y demás. Después David quiso construirle un templo a Dios, pero Dios no se lo permitió. Fue Salomón quien hizo aquel templo tan suntuoso, tan maravilloso. Dios desde siempre ha querido morar en medio de los hombres. Él ha querido poner su morada. Dios nos ama. Y Dios siempre, de alguna forma, ha estado con cada uno de nosotros. Allá por el año 598, el templo fue derrumbado, fue quemado, las murallas destruidas. Y esto fue porque el culto a Dios ya estaba muy deteriorado. El pueblo de Israel se había ido tras las brujerías, las hechicerías. Habían abandonado a Dios. Dios permite que el rey Nabucodonosor venga y queme el templo, lo arrase y lo destruya. Esto de seguro que dolió mucho a Dios, pues su amor por nosotros es grande. Cuando nosotros corrompemos nuestras vidas, pues de seguro que nos vendrán las calamidades. Y Dios, claro que sufre con todas estas cosas. Ahora en estos tiempos en Cristo,
Jesús mismo le dice a la samaritana que ya no se adorará a Dios en algún templo, sino en espíritu y en verdad. Dios ha puesto su presencia y su morada en nuestros corazones. Ahora nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, los bautizados, hemos venido a formar ese templo en el cual Dios habita. Esta es la revelación del Nuevo Testamento, de que Dios ha puesto su morada en nosotros. Dios ha venido a poner su casa en nuestro corazón. Hermano, tú y yo somos templos de Dios, templos de la Santísima Trinidad. Dios nos habita, Dios está en cada uno de nosotros. En el Evangelio encontramos que Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores, imagínate, de bueyes, de ovejas, de palomas, y a los cambistas con sus mesas. El templo de Dios estaba corrompido, estaba hecho un negocio, un mercado. Aquel templo que era para ser morada de Dios, para ser casa de Dios, casa de oración, se había convertido en un mercado. Y esto es lo que el demonio quiere. Siempre está desviando, corrompiendo, pervirtiendo los proyectos de Dios, los planes de Dios. Nosotros ahora somos ese templo y también nuestra vida muchas de las veces está hecha un puro negocio, un puro mercado. Solamente pensamos en conveniencias, en intereses, en enriquecernos, en placeres, en cómo sacar provecho. Cuando Dios ha puesto su morada en nosotros para que seamos una casa de oración, para que seamos un templo de Dios donde Dios habite, nuestro cuerpo muchas de las veces está entregado a las impurezas, a la fornicación, al adulterio, a la masturbación, a la pornografía. Corrompemos nuestro cuerpo y esto no es del agrado de Dios. El cuerpo no es para el placer, el cuerpo no es para la fornicación, para las impurezas. El cuerpo es templo de Dios, le pertenece a Dios, es de Dios. Hemos de servir a Dios con santidad y con pureza. Cada miembro de nuestro cuerpo debe de tener pureza, castidad. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hemos de guardarnos de todo aquello que aleje la presencia de Dios. No solamente el cuerpo, sino el alma. No podemos pensar lo que se nos dé la gana. No podemos desear rencores, resentimientos y demás. Nuestra alma también es templo de Dios, un medio a través del cual Dios se manifiesta. Y si lo llenamos de impurezas, de rencores, de malos deseos, de seguro que será un obstáculo al obrar de Dios, al actuar de Dios en nuestras vidas. Igualmente nuestro espíritu. Nuestro espíritu también es ahí donde reposa la presencia gloriosa de Dios. Hemos de guardarlo, hemos de cuidarlo. Somos templo de Dios, somos casa de Dios. Con razón Jesús pues entró al templo. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Hermanos, los jericós para esto sirven, para purificar el templo de Dios, para limpiar el templo de Dios, para liberar el templo de Dios, porque hemos sido hechos presas del mal, estamos como secuestrados por las fuerzas del mal. Muchos ni siquiera nos damos cuenta de todos esos males, demonios que hay, corrompiendo, pervirtiendo nuestros cuerpos con impurezas, con más desvíos y desequilibrios, nuestra alma con odio, rencor y resentimientos.
Los Jericós lo que hacen precisamente es lo que hizo Jesús. Jesús tomó un látigo de cordeles y los echó del templo. Los Jericó sirven para echar fuera. Son como ese látigo de cordeles que Jesús hace, la oración, el ayuno, los sacramentales, los sacramentos, para limpiar el cuerpo de las impurezas, de los males, nuestra alma y todo nuestro ser. Recuerda que somos templo de Dios, somos casa de Dios. Hemos de ser un templo de oración, como Dios quiere. Porque Dios nos habita, porque Dios está en cada uno de nosotros. Nuestro templo debe ser un templo limpio, puro, resplandeciente, en el cual habite y se hospede la gloria de Dios. Así es que hemos de luchar por echar todo pecado. Iluminados por el Espíritu Santo, hemos de echar fuera todo pecado, de renunciar a todo pecado, de no permitir que nuestra vida sea un mercado, que Dios sea lo esencial, lo primordial. Echar fuera el mercado, echar fuera el negocio de nuestros corazones, de nuestras almas, para que nos convirtamos en templo de Dios. Los sacerdotes, pues claro que quedaron molestos. Les echó a perder el mercado, el negocio, sus ganancias. Dice el texto. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? O sea, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a corregir a los sumos sacerdotes, a los administradores del templo? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Imagínate, Jesús se atrevió a arruinarles el negocio. Y claro que vienen a reclamar, ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad lo haces? Jesús respondió, destruyan este templo. Habla de su pasión, de su muerte. Y en 3 días lo reconstruiré. Habla de su resurrección. Habla de su hora, de la hora para la cual vino. Jesús habría de ser entregado en manos de aquellos que habrían de darle muerte. Sufriría aquella pasión, derramaría su sangre, moriría en la cruz y resucitaría. Con esta obra Jesús nos ha adquirido, nos ha comprado. Con esta obra Jesús ha recuperado la autoridad sobre el universo entero, sobre toda la creación. Él tiene la autoridad ahora que nuestros primeros padres se dieron al demonio. Jesús tiene la autoridad, Jesús tiene el poder. Y es por eso que Él tiene el poder para corregir lo que se está realizando allí en el templo. Replicaron los judíos 46 años. Se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Están entendiendo en otro sentido, están en planos diferentes. Jesús está hablando de su obra de salvación, de redención, y los judíos están hablando en un plano meramente material. ¿No entienden? No entienden quién es Jesús, no entienden cuál es la obra de Jesús. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hermanos, a limpiar y a purificar nuestro cuerpo, Jesús dice que cortemos la mano, que saquemos el ojo si es ocasión de pecado, que más vale que entremos sin mano, que entremos sin ojos, ¿verdad?, al cielo, a que vayamos completos al infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos de luchar, de esforzarnos, de hacer lo imposible por cortar ese pecado. Ese pecado ya no puede estar gobernándote. Ese pecado no puede estar oprimiéndote, esclavizándote. Tienes que hacer todo lo posible por sacarlo, por expulsarlo, por vivir en gracia, por vivir en castidad, por vivir en pureza, por vivir en la libertad de los hijos de Dios con un corazón limpio y puro. Dios quiere realmente poner su gloria en cada uno de nosotros.
Dios quiere que seamos un reflejo de Él, que seamos sus representantes, que seamos otros Cristos. Dios quiere que seamos su templo, que seamos esas piedras vivas, que formemos el templo donde cual Él mora, donde Él habite. De hecho, todos los cristianos somos esas piedras vivas que formamos el templo de Dios, que es la misma iglesia donde Él mora, donde Él está. Hermanos, sigamos adelante, sigamos esforzándonos y luchándonos por agradar a Dios, por cumplir con su palabra, con sus mandamientos. Continuemos con nuestra celebración.